Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambiò il mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Hay fechas tan históricas, tan trascendentales para la historia, que prácticamente el mundo entero las recuerda. Entre ellas, María José García, hablando hoy otra vez de Juan Pablo II. Un cordial saludo, ¿cómo estás? Muy bien, encantada, feliz de hacer este programa. Eso seguro. Pues más todavía si cabe de recordar esta fecha que te digo tan positiva, tan inesperada, que nadie se imaginaba que esto pudiera ocurrir. Fue la caída del muro de Berlín. A lo mejor nuestros oyentes más jóvenes no se dan cuenta de la trascendencia que tuvo este hecho. Pero, ¿podemos explicar un poquito de qué va a ir el programa de hoy? Pues vamos a ver esta relación que tuvo Juan Pablo II con la caída del muro de Berlín en el año 1989, como tú dices, un hecho histórico que nadie esperaba que ocurriera con esta rapidez, sobre todo también que nadie esperaba que si un día caía pudiera ser de una forma pacífica, como fue. Entonces realmente fue un regalo del cielo y Juan Pablo II tuvo mucho que ver con esto y lo reconoce todo el mundo, todos los gestos que él hizo desde la visita a Polonia, una de las primeras visitas de su pontificado, cuando Polonia era todavía un país comunista, sus discursos, su valentía al hablar de este tema, al hablar de la libertad religiosa. Él contribuyó muchísimo a esta caída también con sus reuniones, con sus contactos. Y no lo olvidemos con el hecho de Fátima. Y con el hecho de Fátima. Porque la Santísima Virgen había prometido también que Rusia se convertiría cuando se consagrara el mundo entero a su Inmaculado Corazón, o sea, con todos los obispos, etc. Y esto lo realizó Juan Pablo II. Lo realizó Juan Pablo II con muchísima fe, o sea, de una forma muy, muy solemne y muy sentida. Entonces, pues no se puede separar, ¿no?, el hecho de esta caída del muro de Berlín de la figura de Juan Pablo II. Benedicto XVI en su día, siendo papa, luego lo escucharemos, quiso hablar de esto, y el Papa Francisco también lo ha querido hacer, porque en el Ángelus no podía pasar por alto pues recordar esta fecha, y quiso también hacer presente para todos los que estaban allí la figura de Juan Pablo II, aunque él, por supuesto, habló de tantas personas, ¿no?, y debemos reconocer el sacrificio de muchas personas para que esto se diera. Y la fe, ¿verdad? En la oración de muchísimas personas que llevaban rezando, imagínate, ¿no? Tantas sin desanimarse. Y el martirio, tantos que habían llegado a dar la vida, obispos, sacerdotes que habían quedado pues detrás del telón de acero, que habían sido perseguidos, y ellos habían sido firmes en su fe, les habían ofrecido renegar, formar, también querían, ¿no?, formar iglesias paralelas, quitarles de la Iglesia Católica y formar su propia iglesia, evidentemente llevada y manejada por el Estado. Bueno, vamos a recordar también, como tú lo contaste, que en la Polonia que estaba bajo el yugo comunista, recordemos cómo el gobierno intentaba dividir a los jefes de la Iglesia, que era el cardenal Wyszynski y el cardenal Wojtyła, pero cómo ellos no permitieron esa separación y siempre se mantuvieron muy unidos. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si ya escuchamos la voz del Papa Francisco haciendo referencia a esto precisamente el 9 de noviembre del año 2014? Cari fratelli e sorelle, 25 anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino, che per tanto tempo ha tagliato in due la città, è stato simbolo della divisione ideologica dell'Europa e del mondo intero. La caduta avvenne all'improvviso, ma fu resa possibile dal lungo e faticoso impegno
di tante persone che per questo hanno lottato, pregato e sofferto, alcuni fino al sacrificio della vita. Tra questi un ruolo di protagonista ha avuto il Santo Papa Giovanni Paolo II. Preghiamo perché con l'aiuto del Signore e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà si diffonda sempre più una cultura dell'incontro, capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo e non accada più che persone innocenti siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro religione. Dove c'è un muro c'è chiusura di cuore. Servono ponti, non muri. Vamos a traducir estas palabras que yo creo que muchos de nosotros ya además aprendiendo italiano y todo vamos escuchando al Papa y lo entendemos, pero por si acaso ha quedado algo un poquito confuso lo vamos a aclarar. Decía el Papa Francisco, hace 25 años, el 9 de noviembre, caía el muro de Berlín, que por tanto tiempo había cortado, había dividido la ciudad en dos y había sido símbolo de la división ideológica de Europa y del mundo entero. La caída se hizo de manera improvisada, pero fue posible gracias al largo y fatigoso esfuerzo de tantas personas que han luchado, orado, sufrido, algunas hasta el sacrificio de la vida. Entre estos hombres se incluye al Santo Papa Juan Pablo II, que tuvo un papel principal. Oremos para que con la ayuda y la cooperación de todos los hombres de buena voluntad se difunda una cultura del encuentro capaz de derribar todos los muros que aún dividen el mundo y no ocurra más que ninguna persona inocente sea perseguida e incluso asesinada a causa de sus creencias y su religión. Y mira qué bonito como él termina, dice, donde hay un muro, hay un cierre del corazón. Necesitamos puentes, no muros. Y precisamente porque necesitamos puentes es lo que significa la palabra pontífice. El sumo pontífice, el primer pontífice es Jesús, ¿verdad? El fabricante de puentes y el que él mismo es el puente entre los hombres y Dios Padre. Pero es que si queremos definir lo que fue la vida de Juan Pablo II, sobre todo en su labor de sumo pontífice de la Iglesia, por excelencia yo creo que fue el hombre que construyó puentes, María José. Totalmente, es algo maravilloso. Él nunca rechazó a nadie, siempre intentó buscar un diálogo, buscar la concordia. Si hacía falta, dando él los primeros pasos, no esperó nunca que fueran los demás los que daban el primer paso, sino que él se... Perdóname, estoy recordando el caso de Ali Akka, por ejemplo, lo quiso matar. Pues él fue el mismo, Juan Pablo II, a la cárcel a perdonarle expresamente. Y ¿sabes otro rasgo que me di cuenta? Esto es una herencia como papa de Juan XXIII, que lo vivió mucho, esto de tender puentes, y no en vano Juan Pablo II también tomó su primer nombre de este Santo Padre, que ahora los dos juntos han sido canonizados. Pues, hermana, podemos ver también un ejemplo de esto. Juan Pablo II había sufrido el comunismo él mismo, entonces sabía perfectamente pues lo pernicioso de esta ideología, el daño que había hecho. Él había visto la persecución, los asesinatos, eso, ¿no? La misma división que querían imponer entre ellos. Había sido espiado, recuerdas que lo hemos contado en este programa, vigilado, cámaras, en fin, él había estado bajo el yugo comunista. Pero fíjate qué bonito que él distinguía perfectamente entre lo que era la ideología comunista, evidente, mala, contraria a Dios, del comunista, de la persona claro. comunista. Y él no rechazó nunca a una persona porque fuera de tal o cual partido. Y de hecho, hermana, vamos a ver cómo él, aunque no lo creas, tenía un amigo comunista. Y además un comunista que lo decía abiertamente y se jactaba de serlo. Bueno, pues eso no impidió que hubiera una amistad en la tierra y más bonito todavía, que esta amistad
continúe ahora que Juan Pablo II está ya en el cielo. A ver, estamos un poquito impacientes. ¿Quién será este amigo comunista? Bueno, pues es Gianni Vecchio. Es un peluquero de Roma. Fíjate que él lleva ejerciendo esta profesión hace más de 50 años y por sus manos, claro, han pasado miles de clientes, entre ellos Juan Pablo II. Dice que Karol Wojtyła, cuando tenía que cortarse el pelo, como cardenal antes de ser papa, acudía a la peluquería de Gianni. Esto eran los años, más o menos en los años 70, antes de ser elegido papa. Esto es una peluquería que está muy cerquita del Vaticano. Claro, él, pues en una de las ocasiones siempre hablaban de todo, él le dijo abiertamente, un poco así con espíritu un poco de provocación, ¿no? Le dijo, mire, padre, no sabía si era cardenal, si era obispo, solo sabía que era sacerdote, ¿no? Decía, padre, tiene que saber que yo soy comunista. Y dice que en aquel momento el obispo Wojtyła, no sé si era ya cardenal, le dice, no, porque era en los años 70, no pasa nada, no te preocupes, se ve que eres buena persona. Y resulta que es que Juan Pablo II tenía muy buena memoria y dice que cuando entraba en la tienda siempre le preguntaba, ¿cómo está mi comunista? Le saludaba de esta manera. Tenía mucho sentido del humor y cuando alguien le provocaba sabía devolverle con cariño. Con cariño, esta es la cosa, ¿no? Porque podía haber dicho, oye, cambio de peluquería, fíjate, este hombre me ha querido provocar, es verdad, diciéndome... No, lo tomaba de claro, la mejor al revés, manera. de la mejor manera, ¿no? Pues justamente debía pensar, pues justo como es comunista, más cariño tendré que poner en la relación con él y tratarle con más amor, ¿no? Y de hecho es muy bonito porque Gianni cuenta que no pasaba un día sin ir en que no le preguntara por su familia, por sus hijas, o sea, una relación muy, muy cercana. Bueno, ocurrió que tras la muerte de Juan Pablo I, durante la elección del nuevo papa, este peluquero, Gianni, comunista, estaba en la plaza de San Pedro, preguntándose a ver cuál va a ser el elegido. Y cuando oyó el nombre tan raro de Karol Wojtyła, salió al balcón de la basílica, dice, pero si es la voz de mi cliente. Sí, es muy divertido. Y entonces empezó a gritar, dice, ahí mismo, ¿no? Yo lo conozco, yo le he cortado el pelo. La gente debía pensar que estaba loco. Y efectivamente estaba loco de alegría y corrió a casa a contárselo a su mujer, ¿no? ¿Y cómo se lo dijo? Pues eso, dice, han elegido papa al sacerdote al que yo le cortaba el pelo. Ha sido un día muy alegre para mí. Él estaba muy feliz de este hecho. ¿Sabes qué? Gianni siguió encontrándose con el papa porque, claro, su peluquería estaba muy cerquita del Vaticano. Siguió encontrándose con él varias veces, pero, como veremos, la amistad que ya había comenzado se hizo más fuerte cuando Juan Pablo II llegó al cielo. Pero ocurre que el peluquero comunista tenía un fuerte dolor de espalda. Tanto es así que los médicos le diagnosticaron una hernia de disco, una enfermedad ciertamente muy dolorosa y que afecta a los nervios de la espalda y de la pierna. Él estaba ya en el hospital para ser operado, pero ¿qué ocurrió? Pues que no tuvo que pasar por el quirófano. ¿Cómo? Fue un milagro, él lo dice así, él lo cuenta así, un milagro de su amigo Juan Pablo II. Cuenta Gianni, cuando entré en el hospital, vi una foto de Juan Pablo II y Madre Teresa. Yo estaba esperando para que me operasen al día siguiente y el médico decidió hacerme las últimas pruebas, una resonancia magnética. Durante meses había sufrido dolores muy fuertes. Cuando me dieron los resultados de estas últimas pruebas, compararon las resonancias y la hernia había desaparecido. Cualquier médico que esté escuchando el programa sabe que una hernia de disco no puede desaparecer así. Ni Gianni ni los médicos podían creerlo. Pero así fue. Gianni ya no sentía ningún dolor ni en la pierna ni en la espalda y se sentía como nuevo. Bueno, los médicos, dice él, atestigua, los médicos me dijeron que no sabían cómo había sido. La hernia ya no estaba, había desaparecido. Todo está bien. Y así es, yo sigo perfectamente. Es que dice que desde aquel momento, hermana, no ha vuelto a tener ninguna molestia, ningún dolor relacionado con esta hernia y, por supuesto, él lo considera
pues un milagro de su amigo Karol Wojtyla. Lo que no sé es si seguirá siendo comunista a estas alturas, ¿eh? Eso habría que preguntárselo, pero seguro que algo se ha removido, ¿eh? en su corazón. También si él invocó a Juan Pablo II y a Madre Teresa es porque creía que estaban en algún lugar, ¿eh? Que estaban en algún lugar desde donde le podían ayudar. Así que ahí se nota que, vamos, algún resquicio se había abierto en su alma. Es muy bonito, hermana, ver que él quiso este favor recibido, explicarlo a la causa de canonización de Juan Pablo II para que lo tuvieran en cuenta. O sea, él quiso contribuir, atestiguar eso, ¿no? Es muy bonito porque a pesar de ser una persona en principio comunista, pues en principio atea, pero eso, que algo se movía en su alma cuando él dijo, yo esto lo he de hacer público, lo he de explicar. ¿Qué dirían sus amigos comunistas? ¿No? Le dirían, estás loco, ¿qué dices? Ahora nos vienes a hablar tú de milagros recibidos por alguien. En los periódicos comunistas, ¿no? Claro. Para que todo el mundo se entere. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Sí, yo creo que sí, porque se nos están pasando, hermana, los minutos y no podemos dejar de rezar, y más oyendo estos casos, rezar con fe la oración oficial a San Juan Pablo II, una oración muy bonita que compuso el vicario general de su santidad para la Ciudad del Vaticano, el cardenal Angelo Comastri. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que es la familia, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Y precisamente con esta canción que muchos de ustedes recordarán y la relacionan con la Madre Teresa de Calcuta, de la que hemos hablado, ¿eh? También ella estaba por ahí presente. En este milagro, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos ahora a escuchar la voz también de otro papa, de Benedicto XVI, que también ha recordado el aniversario de la caída del muro de Berlín, que como hemos visto ha estado muy relacionada con Juan Pablo II. Él quiso recordarle, habló varias veces de la caída del muro de Berlín, además, fíjate, el alemán, claro, pues mucho más sensible a este tema, pero en concreto hemos traído unas palabras que él pronunció en el 20º aniversario de la caída del muro de Berlín. Le habían invitado a un concierto, que era un concierto justamente de los jóvenes contra la guerra, y él habló de la caída del muro y, cómo no, citó a Juan Pablo II. Vamos a escucharlo. Quest'anno commemoriamo un altro significativo anniversario, i 20 anni della caduta del muro di Berlino, simbolo eloquente della fine dei regimi totalitari e comunisti dell'est europeo. La caduta del muro ebbe a scrivere Giovanni Paolo II come il crollo di pericolosi simulacri
e di una ideologia oppressiva hanno dimostrato che le libertà fondamentali che danno significato alla vita umana non possono essere represse e soffocate a lungo. Ahora pasamos a traducir, si les parece bien, estas palabras. Este año, decía Benedicto XVI, conmemoramos otro aniversario significativo, 20 años de la caída del muro de Berlín, símbolo elocuente del fin de los regímenes totalitarios comunistas del este europeo. La caída del muro, escribió Juan Pablo II, igual que el derrumbe de los peligrosos simulacros y de la ideología opresiva, han demostrado que las libertades fundamentales que dan significado a la vida humana no pueden ser reprimidas ni sofocadas durante mucho tiempo. Y leyendo estas palabras, quisiera recordar a todos nuestros amigos que el Papa Juan Pablo II esto también lo dijo y lo escribió y es muy esperanzador. Lo escribió en su libro Memoria e Identidad. El mal tiene un límite, porque Dios permite el mal siempre para un bien mayor, pero tiene un límite. Es decir, lo dice aquí muy bien, las libertades fundamentales que dan significado a la vida humana, por ejemplo, la libertad religiosa, no puede ser reprimida ni sofocada durante mucho tiempo. De acuerdo, ha habido el comunismo, ha habido el nazismo, pero ha llegado el momento en que se van terminando estas opresiones, porque el bien siempre acaba triunfando. Es muy bonito, hermana, porque en muchos programas en esta emisora estamos viendo, ¿no?, cómo hermanos nuestros sufren ahora mismo la persecución, en este caso en muchos lugares del mundo por los terroristas fanáticos islámicos. Y es algo tan grande y es tan grande el mal que a veces nos puede parecer eso, ¿no?, que no va a tener fin, que va a seguir creciendo y que no tiene remedio. Exacto, que no tiene remedio, que es un mal que nos va a arrasar. ¿Y sabes lo peligroso? Que puede llegar el momento en que nos acostumbramos a ese También. mal. Esto había ocurrido con lo del telón de acero. Ya todo el mundo hablaba de la Rusia comunista, claro, como lo peor, pero nadie, o sea, bueno, sí, habría personas que tenían esperanza, pero la mayoría llega un momento que te conformas con el mal. Y Juan Pablo II no. Es algo maravilloso y por eso yo creo que recordar estas palabras que nos recuerda Benedicto XVI, nos dan mucha esperanza, ¿no? Porque es decir, no, o sea, aunque ahora parezca un gigante, ¿no?, un mal gigante, este mal va a tener un fin. Y a lo mejor va a tener un fin pacífico como lo tuvo. Eso es lo más maravilloso. Claro, eso es lo maravilloso de esta caída del muro de Berlín, ¿no? Que a veces nosotros somos muy catastrofistas, muy dados a creernos todo lo que sea así, violencia y sí, espectáculo. Y resulta que al final, de la a lo mejor, manera más sencilla... Claro, Dios puede hacer con nuestra oración, con el sacrificio, como decía el Papa Francisco, de tantas personas, el trabajo de tantas personas, que algo que parece que es inamovible cae y además de una forma inmediata y pacífica. Es algo, fue impresionante. Es algo maravilloso. Se vio la mano de Dios y de la Santísima Virgen claro, en el modo en que cayó. Exacto, eso es lo que quiero decir, que tengamos esperanza en que Dios puede hacerlo todo, cosas que nosotros ni imaginamos. A veces hacemos a Dios muy pequeñito porque no creemos que puede hacer cosas grandes o creemos que solo puede actuar como actuaríamos nosotros, y resulta que Dios tiene otros caminos que nosotros, vamos, ni se nos podían ocurrir, ¿no? Y pienso que estas personas como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, como los obispos y cardenales que hablábamos que quedaron detrás del telón de acero, son los que sí creían que Dios podía hacer cosas grandes y por eso, a pesar de todas las dificultades, vivieron siempre esperanzados y tampoco les pareció esta caída como algo increíble. O sea, no, lo habían pedido a Dios. Claro, y por lo tanto sí, se cumplía. Es que eso es lo maravilloso. Es decir, no se sorprendían porque, bueno, pues Dios lo ha hecho, Dios ha podido. Sí. Como dice Jesús en el Evangelio, y a lo mejor con esto nos vamos despidiendo ya del programa Totus Tus, Jesús dice, si tuvierais fe diríais a esa montaña que se tirase al mar y lo haría. Bueno, pues esto fue más que una montaña que se echara al mar. Y para bien, sobre todo, de muchísimas almas. Bueno, damos las gracias a Raúl García desde el control, a todos ustedes que nos han acompañado en Totus Tus. Y hasta muy prontito, hasta la semana entrante, María José. Sí, Dios quiere. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis, María, por su parte,
es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.